¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. El animal que nunca duerme. Capítulo 1. La gente camina por estas calles creyendo que la civilización los ha elevado por encima de algo fundamental. Se visten con trajes que cuestan más que el alquiler mensual de un apartamento modesto, debaten sobre moralidad mientras sorben cafés de $8, publican fotografías de sus vidas perfectamente curadas como si el mundo entero necesitara evidencia de su existencia significativa. ¿Qué ilusión tan hermosa han construido? ¿Qué mentira tan absolutamente necesaria para mantener sus mentes intactas? Pero yo los veo. Los veo realmente. Cuando un hombre empuja sutilmente a otro para tomar el último asiento en el metro, cuando una mujer sonríe a su amiga mientras internamente cataloga cada defecto de su vestido, cuando un ejecutivo pisa metafóricamente sobre 10 subordinados para alcanzar una oficina con mejor vista. Ahí está. El animal. Siempre presente, siempre hambriento, apenas contenido por esa delgada película de cortesía que llamamos sociedad. No los culpo. Sería hipócrita de mi parte. Al menos yo soy honesto sobre lo que soy. La lluvia había comenzado a caer sobre Portland alrededor de las 6 de la tarde, como solía hacer en noviembre del 2007. No era esa lluvia dramática de las películas, sino la persistente llovizna del noroeste del Pacífico que empapaba lentamente hasta los huesos, que convertía las calles en espejos oscuros reflejando luces de neón y faros de automóviles. El agua corría por los desagües arrastrando colillas de cigarrillos, envoltorios de comida rápida, pequeños fragmentos de vidas descartadas. Sarah Bellamy no llevaba paraguas cuando salió del edificio de su oficina en el distrito financiero. 32 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo profesional que comenzaba a deshacerse después de 11 horas frente a una computadora. Traje gris que había sido elegante esa mañana pero ahora lucía arrugado, cansado, tan exhausto como su dueña. Llevaba zapatos de tacón que resonaban contra el pavimento mojado con ese ritmo particular de alguien que quiere llegar a casa, quitárselos y no pensar en hojas de cálculo hasta el lunes. No era particularmente hermosa ni particularmente común. Tenía esa apariencia que se olvida fácilmente en una multitud, excepto por sus ojos. Verdes, alertas, con esa inteligencia cautelosa de alguien que había aprendido a no confiar completamente. Había crecido en un suburbio de clase media en Seattle, había estudiado finanzas en la Universidad de Washington, había trabajado duro para cada ascenso en la firma de inversiones Morrison y Katz. No tenía pareja estable. No tenía mascotas. Su apartamento en el Pearl District era ordenado hasta lo obsesivo, cada objeto en su lugar exacto, como si el control sobre su espacio físico pudiera compensar el caos que sentía internamente. Nadie la conocía realmente. Eso era lo que ella creía, al menos. El detective Marcus Webb estaba sentado en su Dodge Charger del 2005, a media cuadra de distancia, observando a Sarah caminar hacia la estación de Max Light Rail. El coche olía a café frío y a los restos de un sándwich de atún que probablemente debería haber tirado 2 días atrás. En el asiento del pasajero había carpetas manila con fotografías que había estado estudiando durante semanas, hasta que los rostros se volvieron tan familiares como el de su ex esposa. Webb tenía 43 años pero se sentía como 60. Su cabello negro comenzaba a mostrar gris en las sienes, su rostro mostraba líneas profundas alrededor de los ojos y la boca, testimonios de demasiadas noches sin dormir y demasiadas cosas vistas que no podían olvidarse. Había sido detective de homicidios durante 12 años, había trabajado en la división de personas desaparecidas antes de eso. Su matrimonio había colapsado 5 años atrás cuando su esposa finalmente se cansó de ser la segunda prioridad después de cadáveres y casos sin resolver. No la culpaba. Él también estaba cansado de sí mismo. Pero había algo en este caso que no lo dejaba ir. 4 mujeres. Todas entre 30 y 35 años. Todas profesionales. Todas habían desaparecido durante los últimos 18 meses en el área metropolitana de Portland.
No había cuerpos, no había testigos, no había evidencia física más allá de sus apartamentos abandonados con tazas de café aún tibias, computadoras portátiles abiertas, vidas interrumpidas a mitad de frase. Rachel Kimura, arquitecta, desaparecida en mayo del 2006. Jennifer Torres, abogada de patentes, desaparecida en septiembre. Amanda Voss, editora de una revista local, desaparecida en febrero del 2007. Lisa Chen, ingeniera de software, desaparecida en agosto. El departamento había concluido que eran casos no relacionados. Adultas que habían elegido desaparecer, quizás huyendo de deudas o relaciones problemáticas. Pero Webb había visto el patrón que otros ignoraban o no querían ver. Las similitudes eran demasiado específicas. Todas vivían solas, todas eran introvertidas, todas habían mencionado casualmente a amigos o colegas que sentían que alguien las observaba en las semanas previas a su desaparición. Sarah Bellamy había llamado a la estación 3 semanas atrás para reportar que creía que alguien la seguía. El oficial que tomó el reporte le había dicho que estuviera alerta y que documentara cualquier incidente. Nada más. El archivo había llegado al escritorio de Webb por pura casualidad, o quizás por el instinto de un sargento veterano que conocía la obsesión de Webb con las mujeres desaparecidas. Ahora Webb pasaba sus tardes libres siguiendo a Sarah, protegiéndola de una amenaza que ni siquiera estaba seguro que existiera. Su teniente le había dejado claro que esto no era un caso asignado, que estaba usando su propio tiempo, que estaba arriesgando su carrera por una corazonada. Pero las corazonadas eran lo único en lo que Webb confiaba últimamente. Sarah desapareció en la estación del tren. Webb esperó 5 minutos, luego condujo lentamente hacia su apartamento en Northrop Street. Llegaría antes que ella, estacionaría donde pudiera ver la entrada del edificio, y esperaría hasta que viera las luces encenderse en la ventana del tercer piso. Entonces conduciría a su propio apartamento, se serviría 3 dedos de whisky, y trataría de no pensar en los rostros de las 4 mujeres que no había podido salvar. Lo que Webb no sabía era que alguien más también estaba observando a Sarah Bellamy. Alguien que había perfeccionado el arte de la paciencia, que entendía que la caza verdadera no era sobre fuerza o velocidad, sino sobre conocer a la presa mejor de lo que ella se conocía a sí misma. En algún lugar de la ciudad, en un apartamento meticulosamente limpio con paredes blancas y muebles minimalistas, unas manos cuidaban con delicadeza una serie de fotografías. Sarah llegando al trabajo. Sarah comprando comestibles. Sarah sentada sola en un café, mirando por la ventana con esa expresión de melancolía indefinida que algunas personas llevan como una segunda piel. Hermosa en su ordinariedad. Perfecta en su soledad. Casi lista. Capítulo 2. Hay algo profundamente reconfortante en la predictibilidad humana. La gente se convence de que son individuos únicos, complejos laberintos de pensamientos y deseos, pero en realidad son criaturas de patrones tan predecibles como las mareas. Van a los mismos lugares a las mismas horas, compran las mismas marcas de café, se sientan en los mismos asientos del autobús. Construyen jaulas con sus rutinas y luego se preguntan por qué se sienten atrapados. Lo fascinante no es su predecibilidad, sino su indignación cuando alguien los conoce mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Como si la privacidad fuera un derecho y no simplemente la ilusión que mantiene funcionando esta farsa que llamamos sociedad civilizada. Sarah Bellamy había desarrollado una rutina nocturna que ejecutaba con precisión casi militar. Llegaba a su apartamento alrededor de las 7, dejaba sus zapatos junto a la puerta organizados cuidadosamente lado a lado, colgaba su abrigo en el mismo gancho, colocaba su bolso sobre la mesa del recibidor exactamente a 4 pulgadas del borde. Luego caminaba descalza sobre el piso de madera hacia la cocina, dejando huellas húmedas que desaparecían lentamente mientras ella preparaba té. No cualquier té. Siempre el mismo. Earl Grey de una marca específica que ordenaba online porque las tiendas locales no lo llevaban. Lo preparaba en una tetera blanca de cerámica que había pertenecido a su abuela, lo dejaba reposar exactamente 3 minutos y medio, lo servía en una taza que decía la vida es mejor con café aunque nunca bebía café porque le causaba ansiedad. La incongruencia de la taza era el único elemento de caos que permitía en su espacio cuidadosamente ordenado. Esta noche de viernes, mientras el vapor del té ascendía en espirales perezosas, Sarah se sentó en su sofá gris y encendió su laptop. No para trabajar, sino para hacer lo que había estado haciendo cada noche durante las últimas 3 semanas. Buscar en Google variaciones de cómo saber si alguien te está siguiendo y qué hacer si te sientes observada. Los resultados eran siempre los mismos. Artículos sobre seguridad personal que la hacían sentir simultáneamente validada y paranoica.
Foros donde mujeres compartían historias sobre exnovios obsesivos, acosadores, o simplemente esa sensación indefinible de que algo no estaba bien. Sara había leído todas esas historias, reconociendo fragmentos de su propia experiencia en cada una. Había comenzado sutil. Una sensación de ser observada en el supermercado. El mismo hombre de abrigo oscuro que había visto 3 días seguidos en diferentes lugares. Un coche que parecía seguir el mismo camino que ella tomaba del trabajo a casa. Cosas que podrían ser coincidencias, que probablemente eran coincidencias, pero que se acumulaban en su mente como gotas de agua llenando lentamente un vaso hasta el borde del desbordamiento. Cuando había llamado a la policía, el oficial había sido educado pero claramente escéptico. ¿Había alguna amenaza directa? No. ¿Había alguien que quisiera hacerle daño? No que ella supiera. ¿Tenía alguna evidencia concreta? No, solo la sensación. La maldita sensación que no podía sacudirse, que la despertaba a las 3 de la madrugada revisando que las cerraduras estuvieran echadas, que la hacía voltear constantemente mientras caminaba por la calle. Sara cerró la laptop y bebió su té, que ya se había enfriado hasta estar apenas tibio. Miró por la ventana hacia la calle mojada abajo. Las luces de los apartamentos vecinos creaban cuadrados amarillos en la oscuridad. Vidas en cajas iluminadas, todas separadas pero todas visibles si sabías dónde mirar. No vio el Dodge Charger estacionado al final de la cuadra, ni al hombre de cabello gris en su interior que comía una barra de granola rancia mientras observaba su ventana. Marcus Webb había llegado 20 minutos antes que Sara, como siempre. Había perfeccionado el arte de ser invisible en una ciudad donde la gente raramente miraba más allá de sus teléfonos. Su coche era lo suficientemente común para no destacar, su postura lo suficientemente relajada para no parecer sospechoso. A cualquiera que mirara, solo era otro tipo esperando a alguien, matando tiempo. La luz en el apartamento de Sara se había encendido puntualmente a las 7:03. Webb podía imaginar su rutina ahora, había observado suficientes noches para conocer el patrón. Té, laptop, 1 hora de lo que fuera que hiciera en internet, luego la televisión hasta las 10, luz apagada a las 10:30. Los fines de semana a veces variaba, salía con una amiga a cenar o iba al cine, pero mayormente se quedaba en casa. Una vida pequeña, contenida, segura. Excepto que no lo era. Webb abrió una de las carpetas en el asiento del pasajero. Las fotografías de Rachel Kimura lo miraban desde diferentes ángulos. Había sido la primera desaparición, la que había iniciado todo. Una mujer hermosa con cabello negro corto y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos del todo. Arquitecta especializada en diseño sostenible, trabajo que amaba, apartamento en el noroeste de Portland lleno de plantas y luz natural. Su madre había reportado la desaparición cuando Rachel no había respondido llamadas durante 3 días. La policía había encontrado el apartamento intacto, sin signos de lucha, sin signos de nada excepto que Rachel simplemente se había ido. Su coche seguía en el estacionamiento. Su billetera y teléfono habían desaparecido con ella. La investigación inicial había asumido que se había ido voluntariamente, quizás a lidiar con estrés laboral o problemas personales. Pero había algo en los ojos de la madre de Rachel cuando Webb la entrevistó 6 meses después. Esa certeza absoluta de una madre que sabe cuando su hija está muerta. No desaparecida, no escondida, no comenzando una nueva vida en otra ciudad. Muerta. Webb había comenzado a investigar por su cuenta, usando días libres y favores de viejos contactos. Había encontrado las similitudes con el caso de Jennifer Torres, la abogada que había desaparecido 4 meses después. Luego Amanda, luego Lisa. Un patrón que nadie más quería ver porque reconocer un patrón significaba reconocer que había un depredador operando, y los depredadores requerían recursos, investigaciones coordinadas, presión mediática. Era más fácil etiquetar los casos como no relacionados y seguir adelante. Pero Webb no podía seguir adelante. No cuando veía los rostros de esas mujeres en sus sueños, no cuando sabía en sus huesos que alguien las había tomado, que ese alguien seguía ahí fuera, perfeccionando su técnica. Y ahora Sara Bellamy, quien se ajustaba al perfil perfectamente, había reportado sentirse seguida. El teléfono de Webb vibró. Un mensaje de texto de su ex esposa. David preguntó por ti hoy. Sería bueno que lo llamaras de vez en cuando. David, su hijo de 16 años que apenas lo conocía, que había crecido mayormente sin padre porque el padre estaba persiguiendo fantasmas y casos fríos. Webb guardó el teléfono sin responder. Respondería mañana. Siempre respondería mañana. La luz en el apartamento de Sara seguía encendida.
Webb se reclinó en su asiento, preparándose para otras 3 horas de vigilancia. Había un termo de café malo en la consola central y una vejiga que eventualmente protestaría, pero se quedaría hasta que ella apagara las luces y estuviera segura por otra noche. Lo que Webb no sabía era que no era el único observando. A 2 cuadras de distancia, en un Honda Civic plateado tan ordinario que podría ser cualquier coche en cualquier estacionamiento, alguien más estaba sentado en la oscuridad con una cámara de lente largo. Fotografías digitales se capturaban en silencio. Sarah en su ventana, el detective en su Dodge, los patrones de ambos documentados meticulosamente. Esto era interesante. Inesperado. Un nuevo elemento en la ecuación. Pero no problemático. Los obstáculos eran simplemente oportunidades para demostrar adaptabilidad. Y la adaptabilidad, después de todo, era lo que separaba a los depredadores exitosos de los extintos. En el apartamento, Sarah finalmente cerró su laptop y encendió la televisión. Algún programa de crímenes reales sobre asesinos seriales, ironías que no apreciaba. Mujeres siendo entrevistadas sobre cómo habían escapado de hombres peligrosos, expertos diseccionando psicologías de monstruos. Lo que todos esos programas nunca mostraban era la verdad más simple. Los monstruos más peligrosos no parecían monstruos. Parecían normales. Parecían amables. Parecían el tipo de persona con quien compartirías un elevador sin pensarlo 2 veces. Sarah se envolvió en una manta, su té frío olvidado en la mesa de café. En la televisión, una mujer lloraba mientras describía cómo casi la habían matado. Sarah se preguntó si ella también terminaría algún día en uno de estos programas, o si simplemente sería una estadística, un nombre en una lista de personas desaparecidas que nadie excepto su madre recordaría después de unos años. Afuera, la lluvia continuaba cayendo. El detective vigilaba. El depredador esperaba. Y Sarah Bellamy, atrapada entre ambos sin saberlo, terminó su noche como todas las demás, apagando las luces a las 10:30 exactamente, sola en su apartamento cuidadosamente ordenado, tratando de no pensar en las sombras que se movían en las esquinas de su visión periférica. Capítulo 3. El problema con el alcohol es que promete obliteración pero solo entrega aturdimiento. Los borrachos creen que están escapando de algo, cuando en realidad solo están pausando la cinta, congelando el momento exacto de su dolor para poder revivirlo con más intensidad cuando sobrios. He observado esto en bares de mala muerte desde Seattle hasta San Diego. Hombres y mujeres derramando sus miserias en vasos sucios, creyendo que el barman es su confesor, que los extraños a su lado son su tribu. Qué hermosa es la desesperación humana. Qué honesta. En esos lugares oscuros que huelen a cerveza rancia y sueños rotos, finalmente dejan caer la máscara. Finalmente admiten que son animales heridos buscando cualquier anestesia disponible. Los respeto más que a los sobrios, que pretenden tener todo bajo control. Webb despertó en su sofá a las 6 de la mañana del sábado con un dolor de cuello que irradiaba hasta sus hombros y el sabor amargo del whisky de anoche todavía pegado en su lengua. La botella de Jameson estaba sobre la mesa de café, un cuarto vacía, junto a las carpetas de casos que había estado revisando antes de que el alcohol y el agotamiento finalmente lo vencieran. La luz gris del amanecer se filtraba a través de las persianas venecianas rotas que había estado prometiéndose reemplazar durante 2 años. Su apartamento era un testamento a las intenciones no cumplidas. Cajas de pizza vacías apiladas junto al fregadero, ropa limpia y sucia mezclada en una silla, paredes desnudas excepto por un calendario del 2006 que nadie se había molestado en arrancar. Había sido un hogar una vez. Cuando Jennifer vivía aquí, cuando David era pequeño y sus juguetes ocupaban cada superficie disponible. Ahora era solo un lugar donde Webb dormía ocasionalmente entre turnos y obsesiones. Se obligó a levantarse, tambaleándose hacia la ducha. El agua caliente ayudó marginalmente con el dolor de cabeza, pero no hizo nada por el peso en su pecho, esa sensación de estar persiguiendo algo que siempre estaba un paso adelante, riéndose de él. Para las 7:30 estaba vestido con jeans y una sudadera, preparando café que era apenas mejor que el que bebía en su coche. Tomó las llaves y condujo hacia el apartamento de Sarah, una rutina que se había vuelto tan automática como respirar. Necesitaba verificar que estuviera bien, que las luces de su apartamento todavía se encendieran según su horario predecible. Pero cuando llegó a Northrop Street, algo lo hizo detenerse. La ventana de Sarah estaba oscura. Webb verificó su reloj. 7:45. Para este momento, Sarah siempre estaba despierta los sábados. Había observado su rutina durante semanas.
Se levantaba temprano incluso en fines de semana, hacía yoga frente a su ventana alrededor de las 7:30, luego desayunaba mientras leía en su tablet. Pero hoy, nada. Las cortinas cerradas, ningún movimiento visible. El pánico comenzó como una sensación fría en su estómago. Webb estacionó rápidamente, salió de su coche y cruzó la calle hacia el edificio. La puerta principal requería un código de acceso. Presionó varios botones al azar hasta que alguien, molesto y medio dormido, lo dejó entrar sin preguntar. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta el tercer piso, su corazón golpeando contra sus costillas. El apartamento 3C. Tocó la puerta, primero suavemente, luego con más insistencia. Señorita Bellamy. Soy el detective Marcus Webb del Departamento de Policía de Portland. Necesito verificar que esté bien. Silencio. Webb tocó más fuerte. Sarah, si está ahí, por favor responda. Nada. Estaba considerando derribar la puerta, consecuencias profesionales al carajo, cuando escuchó pasos internos. La cadena de seguridad raspó, las cerraduras giraron, y la puerta se abrió revelando a Sarah Bellamy en pijama, su cabello despeinado, ojos hinchados de sueño. ¿Detective qué? Preguntó, su voz ronca y confundida. El alivio que inundó a Webb fue tan intenso que casi lo mareó. Lo siento, yo necesitaba verificar que estuviera bien. Vi que sus luces estaban apagadas y me preocupé. Sarah lo miró como si hubiera perdido la razón. Son las 8 de la mañana un sábado. Estaba durmiendo. ¿Cómo sabe dónde vivo? ¿Por qué está aquí? Webb se dio cuenta demasiado tarde de cómo se veía esto. Un detective borracho la noche anterior, ahora en su puerta sin aviso, admitiendo que había estado observando sus patrones. Usted llamó hace 3 semanas reportando que sentía que alguien la seguía. He estado investigando su caso. ¿Investigando? Nadie me contactó después de mi llamada. El oficial dijo que documentara cosas, pero que probablemente no era nada. Lo sé, y ese fue un error. He estado mirando casos similares, mujeres que reportaron sentirse seguidas antes de. Webb se detuvo, consciente de que estaba a punto de aterrorizarla. ¿Antes de qué? La voz de Sarah se endureció. Antes de desaparecer. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Sarah retrocedió un paso, su mano apretando el borde de la puerta. El miedo en sus ojos era crudo, inmediato. ¿Qué está diciendo? Hay un patrón. 4 mujeres en los últimos 18 meses. Todas reportaron sentirse observadas. Todas desaparecieron sin rastro. Todas se ajustan a un perfil similar al suyo. ¡Oh Dios! Sarah se llevó una mano a la boca. ¡Oh Dios! Entonces no estaba loca. ¿Alguien realmente? No sabemos con certeza que los casos estén conectados. El departamento los considera no relacionados. Pero yo creo que hay alguien allá afuera, y creo que usted podría estar en peligro. Sarah lo miró fijamente, procesando. Webb podía ver su mente trabajando, reorganizando cada momento extraño de las últimas semanas bajo esta nueva y aterradora luz. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué simplemente me ignoraron cuando llamé? Porque oficialmente, no hay evidencia de un depredador serial. No hay cuerpos, no hay escenas del crimen, nada concreto. Solo mujeres que desaparecieron. ¿Y usted qué? ¿Ha estado vigilándome en secreto? Había enojo ahora mezclado con el miedo. He estado tratando de mantenerla segura. Sin mi consentimiento. Sin siquiera decirme. Sarah cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. Necesito que se vaya. Ahora. Señorita Bellamy, por favor, tiene 5 segundos para salir de mi puerta o llamo al 911 y reporto a un hombre acosándome. Lo cual, honestamente, es exactamente lo que está haciendo. Webb levantó las manos en rendición. Está bien. Me voy. Pero por favor, tome precauciones. Varíe su rutina. No vaya a lugares sola. Y tome mi tarjeta. La sacó de su bolsillo y la extendió hacia ella. Sarah la tomó con dedos temblorosos pero no dijo nada más. Cerró la puerta, y Webb escuchó todas las cerraduras trabarse una por una. Se quedó en el pasillo por un momento, sintiéndose como el peor tipo de idiota. Había manejado esto terriblemente, asustándola cuando debería haberla tranquilizado, violando su privacidad en nombre de su protección. Ahora ella no confiaba en él, y tampoco lo culpaba. Bajó las escaleras lentamente, su cabeza palpitando renovadamente. Afuera, el día había comenzado oficialmente.
Personas caminando, perros, corriendo, comprando café, viviendo vidas normales ajenos a los depredadores que podían estar acechando entre ellos. Webb condujo de regreso a su apartamento, sintiéndose más derrotado de lo que se había sentido en meses. Se sentó en su sofá, rodeado de carpetas de casos, y se sirvió 2 dedos de whisky aunque apenas eran las 9 de la mañana. Las fotografías de las 4 mujeres desaparecidas lo miraban desde la mesa de café. Rachel, Jennifer, Amanda, Lisa. Todas habían tenido ese mismo miedo que acababa de ver en los ojos de Sarah. Todas probablemente habían pensado que estaban siendo paranoicas, exagerando. Todas habían estado en lo correcto. El teléfono de Webb sonó. El sargento Morrison. Webb, necesito que vengas a la estación. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Una mujer llamada Sarah Bellamy acaba de presentar una queja. Dice que la has estado acosando. Por supuesto que sí. Webb cerró los ojos, el whisky quemando su garganta. Voy para allá. Sarah cerró con llave la puerta y se recargó contra ella, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. El detective había confirmado sus peores miedos. No estaba loca, no era paranoica, alguien realmente la había estado observando. Pero ahora no sabía en quién confiar. El detective la había estado vigilando en secreto, apareciendo en su puerta sin avisar, conociendo sus patrones, sus horarios. ¿Eso no era exactamente lo que haría un acosador? ¿Un depredador? Con manos temblorosas, buscó su laptop y comenzó a buscar. Detective Marcus Webb Portland. Los resultados mostraron artículos viejos de periódico, algunos sobre casos que había resuelto, otros sobre su divorcio que aparentemente había sido lo suficientemente feo para llegar a los tribunales públicos. Había una foto de él de 5 años atrás, luciendo más joven, menos derrotado. Parecía legítimo. Pero los psicópatas también podían parecer legítimos. Sarah llamó a la estación de policía, pidió hablar con alguien sobre el detective Webb. La pusieron en espera, luego la transfirieron, luego finalmente habló con un sargento Morrison quien confirmó que Webb trabajaba allí, pero parecía incómodo cuando Sarah mencionó que había aparecido en su apartamento sin avisar. Presentaré una queja formal, dijo Sarah, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Me asustó. No me importa si pensaba que estaba ayudando. Después de colgar, Sarah se sentó en su sofá, abrazando sus rodillas contra su pecho. El apartamento que siempre había sido su refugio seguro ahora se sentía expuesto, vulnerable. Cada sombra parecía amenazante, cada ruido del edificio sonaba como pasos. Si el detective tenía razón, si realmente había alguien cazándola, entonces necesitaba tomar control de la situación. No podía simplemente esperar a convertirse en la 5ª mujer desaparecida. Tomó una decisión. Empezaría a variar su rutina como el detective había sugerido, pero también compraría spray de pimienta, tal vez tomaría una clase de defensa personal. Y definitivamente no confiaría en nadie, ni siquiera en detectives que decían estar tratando de protegerla. Lo que Sarah no sabía, lo que no podía saber, era que en ese preciso momento, mientras tomaba café con manos temblorosas y planeaba cómo mantenerse segura, estaba siendo observada. No por el detective que había asustado en su puerta. No por un acosador obvio en un coche sospechoso. Por alguien mucho más cercano de lo que jamás imaginaría. Alguien que había estado allí todo el tiempo, paciente, invisible, esperando el momento perfecto. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que cualquiera anticipaba. Capítulo 4. La civilización es solo piel profunda. Rasca la superficie y encontrarás órganos, fluidos, carne que se pudre igual que la de cualquier otro mamífero. Los humanos construyen catedrales y rascacielos, escriben sinfonías y poesía, pero al final son solo carne contenida en una bolsa de piel, dependientes de sistemas biológicos tan frágiles que una interrupción de oxígeno por 3 minutos los convierte en vegetales. Me fascina cómo invierten tanto esfuerzo en negar esta realidad. Maquillaje para ocultar su decadencia, perfumes para disfrazar sus olores animales, ropa para esconder la verdad de que son simplemente primos evolucionados de primates que todavía se aferran a jerarquías tribales. Cuando los abro, cuando expongo sus interiores, finalmente son honestos. Ya no pueden pretender ser algo más que lo que realmente son, animales temporales destinados a descomponerse. La reunión en la oficina del teniente Hargrove fue exactamente tan humillante como Webb había anticipado. Hargrove era un hombre de 58 años con cabello gris cortado militarmente y una expresión perpetuamente decepcionada que Webb sospechaba había perfeccionado durante 30 años en la fuerza.
Déjame ver si entiendo correctamente, dijo Hargrove, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Has estado vigilando a una ciudadana privada, sin orden judicial, sin autorización oficial, usando tu propio tiempo libre para acosarla. No la estaba acosando. Estaba protegiéndola. Apareciste en su puerta a las 8 de la mañana sin avisar, Webb. Le dijiste que habías estado observando sus patrones de comportamiento. ¿Cómo exactamente esperabas que ella interpretara eso? Webb no tenía una buena respuesta. Se hundió más en su silla, sintiendo cada uno de sus 43 años. El whisky de la mañana había sido un error, podía olerlo en su propio aliento y estaba seguro de que Hargrove también podía. Hay un patrón, teniente. 4 mujeres, 4 casos no relacionados de adultas que desaparecieron voluntariamente. Ya hemos tenido esta conversación, Marcus. 3 veces. Las similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. Las similitudes son vagas y circunstanciales. Mujeres solteras en sus 30 viviendo en una ciudad de 600.000 habitantes. ¿Sabes cuántas personas se ajustan a esa descripción? Hargrove suspiró, frotándose las sienes. Mira, entiendo que este trabajo puede consumirte. Dios sabe que lo he visto suficientes veces. Pero esto se está volviendo obsesivo. Tu ex esposa ha llamado 2 veces este mes preguntando si estás bien. Tu hijo, deja a mi hijo fuera de esto. Tu hijo apenas te conoce porque estás persiguiendo fantasmas en lugar de construir una relación con él. Hargrove se inclinó hacia adelante. Te voy a hacer un favor, Marcus. Te voy a ordenar tomar 2 semanas de licencia obligatoria. Usa ese tiempo para ordenar tu mierda. Ve a un terapeuta. Pasa tiempo con David. Pero mantente alejado de Sarah Bellamy y mantente alejado de estos casos fríos. ¿Y si tengo razón? ¿Y si hay un depredador allá afuera y simplemente la estamos dejando? Si tienes razón, y encuentras evidencia real, no teorías basadas en corazonadas, entonces reabriremos la conversación. Hasta entonces, estás en licencia. Entrega tu placa y tu arma. Webb sintió algo romperse dentro de él. No dramáticamente, solo un pequeño colapso de la última estructura de soporte que había estado manteniendo su vida profesional ensamblada. Colocó su placa y su Glock sobre el escritorio de Hargrove con manos que apenas temblaban. 2 semanas, dijo Hargrove, su tono suavizándose ligeramente. Límpiate, Marcus. Todavía eres un buen detective cuando tu cabeza está clara. Pero ahora mismo, eres una responsabilidad. Webb salió de la oficina bajo las miradas de sus colegas. Algunos comprensivos, otros aliviados de que el tipo raro obsesionado con casos fríos finalmente estuviera siendo frenado. Condujo a casa en silencio, su coche sintiéndose vacío sin el peso de su arma reglamentaria en la guantera. En su apartamento, se sirvió otro whisky y se sentó rodeado de las carpetas que ahora no tenía autoridad oficial para investigar. Las fotografías de 4 mujeres muertas lo miraban, aunque nadie excepto él estaba dispuesto a llamarlas muertas oficialmente. Y Sarah Bellamy, quien ahora pensaba que él era el depredador, quien había presentado una queja que probablemente arruinaría lo poco que quedaba de su carrera. Webb bebió hasta que las caras en las fotografías comenzaron a difuminarse, hasta que el peso en su pecho se sintió ligeramente más manejable, hasta que finalmente se deslizó hacia un sueño inquieto lleno de mujeres gritando desde lugares que no podía alcanzar. Sarah no regresó a su apartamento esa noche. Después de presentar la queja contra el detective Webb, había empacado una maleta pequeña y conducido al apartamento de su amiga Rachel Chen en Beaverton. Rachel había sido su compañera de cuarto en la universidad, una de las pocas personas con quien Sarah mantenía contacto regular. Espera, retrocede, dijo Rachel mientras preparaba té en su pequeña cocina. Un detective te dijo que hay un asesino serial cazándote, pero el detective también te ha estado acechando. Sé que suena demente. Sarah estaba acurrucada en el sofá de Rachel, envuelta en una manta a pesar de que el apartamento estaba cálido. Pero confirmó que no estaba siendo paranoica. Alguien realmente me ha estado siguiendo. O el detective te ha estado siguiendo y está usando estas otras mujeres desaparecidas como excusa. Sarah había considerado eso. Busqué los casos. Las mujeres son reales. Realmente desaparecieron. Pero eso no significa que estén conectadas. La gente desaparece todo el tiempo por todo tipo de razones. Rachel le entregó una taza de té de manzanilla. Mira, me alegro de que estés aquí. Quédate todo el tiempo que necesites. Pero creo que deberías hablar con alguien, tal vez un terapeuta. Este tipo de estrés puede hacer que veas patrones que no existen.
Sara quería estar molesta, pero Rachel solo estaba siendo racional. Eso era lo que Sara normalmente habría hecho, buscar la explicación lógica en lugar de saltar a conclusiones aterradoras. Pero algo en los ojos del detective Webb la había convencido. Él creía que había un depredador. Y su miedo, genuino y crudo, había resonado con el suyo propio. Esa noche, acostada en el sofá cama de Rachel, Sara no pudo dormir. Cada ruido la hacía tensarse. El refrigerador zumbando, tuberías crujiendo, el viento contra las ventanas. Revisó su teléfono obsesivamente, leyendo artículos sobre las mujeres desaparecidas, buscando respuestas que no existían. A las 3 de la madrugada, finalmente se rindió con el sueño y encendió el televisor en volumen bajo. Algún infomercial sobre cuchillos que podían cortar cualquier cosa, la demostración mostrando carne siendo rebanada con facilidad quirúrgica. Sara cambió de canal rápidamente. El martes por la noche, Sara decidió regresar a su apartamento. No podía vivir en el sofá de Rachel indefinidamente, y necesitaba ropa limpia, su laptop de trabajo, algún sentido de normalidad. Había sido cuidadosa. Había variado su ruta, tomando calles diferentes. Había revisado constantemente su espejo retrovisor. Nadie la había seguido, al menos no que pudiera ver. El edificio se veía igual que siempre cuando llegó alrededor de las 8. Estacionó en su lugar asignado en el garaje subterráneo, las luces fluorescentes parpadeando sobre concreto manchado de aceite. El garaje estaba mayormente vacío a esta hora, solo unos pocos coches dispersos. Sara tomó su bolso y caminó hacia el elevador, sus pasos resonando en el espacio cavernoso. Presionó el botón y esperó, escuchando la maquinaria del elevador descendiendo desde pisos superiores. No escuchó los pasos detrás de ella hasta que fue demasiado tarde. Algo presionó contra su espalda baja. Duro, redondeado. El inconfundible perfil de un arma. No grites, dijo una voz suave, casi amable. No te voltees. Solo camina hacia tu coche cuando te lo diga. El terror que inundó a Sara fue tan completo que por un momento no pudo moverse del todo. Sus rodillas se volvieron agua, su respiración se atascó en su garganta. «¿Estás bien?», continuó la voz, aún con ese tono extrañamente tranquilizador. «Solo necesito que cooperes. Si cooperas, todo estará bien. ¿Entiendes?». Sara asintió, incapaz de producir palabras. «Bien. Ahora camina hacia tu coche. Despacio». Se obligó a moverse, cada paso sintiendo como caminar bajo agua. La presión de la pistola nunca dejó su espalda. Cuando llegaron a su Toyota Camry, la voz le dijo que abriera el maletero. Con dedos temblorosos, Sara presionó el botón en su llavero. El maletero se abrió con un suave clic. «Métete adentro. De lado, de cara a mí». «Por favor», Sara finalmente encontró su voz, ronca y quebrada. «Por favor, no, SHH. Está bien. Solo métete al maletero, Sara». El uso de su nombre fue de alguna manera peor que la pistola. Significaba que la conocía, la había estudiado. Esto no era aleatorio. Sara se subió al maletero, acurrucándose en el espacio estrecho. Por primera vez vio a su captor, aunque solo parcialmente. Un cuerpo, género indeterminable por la ropa holgada oscura. Manos enguantadas sosteniendo lo que Sara ahora podía ver no era una pistola sino algo más pequeño, rectangular. Un taser. Antes de que pudiera procesar esto, el maletero se cerró, sumergiendo a Sara en oscuridad completa. Escuchó la puerta del conductor abrirse, el motor arrancarse. El coche comenzó a moverse. Sara gritó, golpeando el interior del maletero con los puños, pero el material estaba diseñado para contener sonido. Sus gritos se ahogaron en la tapicería. Buscó a tientas la palanca de liberación de emergencia que todos los coches modernos tenían, pero sus dedos encontraron solo espacio vacío donde debería haber estado. Había sido removida. El pánico se convirtió en algo más oscuro, más pesado. Resignación. Desesperación. Sara pensó en el detective Webb, en cómo lo había rechazado, había presentado una queja contra él cuando solo estaba tratando de advertirle. Pensó en Rachel, quien encontraría el apartamento vacío mañana cuando Sara no respondiera textos. Pensó en su madre en Seattle, quien esperaría 3 días antes de preocuparse realmente, porque Sara a menudo se sumergía en el trabajo y no llamaba. Pensó en cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara que se había ido. El coche conducía suavemente, tomando curvas que Sara no podía rastrear en la oscuridad. Después de lo que podrían haber sido 20 minutos o 1 hora, el coche finalmente se detuvo. El maletero se abrió. Aire fresco inundó el espacio. Sara parpadeó contra luces brillantes, desorientada.
Estaban en un garaje, vacío excepto por su coche y otro vehículo cubierto con una lona. Las paredes eran de concreto pintado de blanco, clínicas y anónimas. No había ventanas, solo luces fluorescentes brillantes que hacían que todo pareciera sobreexpuesto, como una fotografía con demasiado flash. «Sal», dijo la voz. Sarah obedeció, sus piernas apenas sosteniéndola. Mientras salía del maletero, finalmente vio a su captor con claridad. Y por un momento no pudo procesar lo que estaba viendo, porque era la última persona que habría esperado. Webb despertó el miércoles por la mañana con un mensaje de texto de Rachel Chen, la amiga que Sarah había listado como contacto de emergencia cuando presentó su queja. Sarah no ha respondido en 24 horas. No está en su apartamento. ¿La policía puede ayudar? Webb llamó inmediatamente, su corazón acelerándose. Rachel le explicó que Sarah había estado quedándose con ella pero había regresado a su apartamento el martes por la noche. Desde entonces, silencio. He llamado a la comisaría 3 veces, dijo Rachel, frustración y miedo sangrando en su voz. Dicen que tiene que pasar 48 horas antes de que puedan reportarla oficialmente como desaparecida. Webb ya estaba buscando sus llaves. Dame la dirección de su apartamento. Voy para allá ahora. Pensé que estabas en licencia. Lo estoy. Esto es personal. El apartamento de Sarah estaba intacto. Webb usó sus habilidades de forzar cerraduras, aprendidas en 2 décadas de trabajo policial, para entrar. Todo estaba en su lugar, ordenado obsesivamente como siempre. Su laptop estaba en la mesa de café, su cama hecha perfectamente. Ningún signo de lucha, ningún signo de nada excepto que Sarah Bellamy simplemente se había desvanecido. Exactamente como las otras 4. Webb se sentó en el sofá de Sarah, rodeado por la vida cuidadosamente curada de una mujer que había tratado de salvar y había fallado. Se cubrió la cara con las manos y, por primera vez en años, dejó que las lágrimas vinieran. Había estado en lo correcto. Había visto el patrón, había tratado de advertirla. Y ahora era la 5ª mujer desaparecida, y él no tenía placa, no tenía arma, no tenía autoridad oficial para investigar. Solo tenía culpa y una botella de whisky esperando en casa. El detective Marcus Webb, quien había dedicado su vida a salvar personas, se sentó en el apartamento vacío de una mujer muerta y admitió finalmente que había perdido esta batalla antes de que comenzara. Porque en algún lugar de Portland, en un lugar que nadie encontraría, Sarah Bellamy estaba aprendiendo la verdad que el depredador siempre había sabido. Debajo de toda la civilización, todos los logros, todos los sueños y esperanzas, los humanos eran solo carne. Temporal, frágil, y sorprendentemente fácil de desmontar. Capítulo 5. Encuentro fascinante la hipocresía selectiva de la indignación moral. La gente va al supermercado y compra pollos despedazados, empacados en plástico con etiquetas que prometen criados humanamente, como si esas palabras pudieran lavar la sangre de las navajas que los desarticularon. Compran bistecs cortados de vacas que fueron aturdidas con pistolas de perno cautivo, colgadas por las patas traseras, desangradas como fuentes, desolladas mientras sus sistemas nerviosos aún enviaban señales de pánico. Llevan estos pedazos de cadáver a casa, los fríen en mantequilla, agregan sal y hierbas, y los llaman cena mientras sonríen alrededor de la mesa familiar. Pero sugiere que un humano podría ser tratado de la misma manera, sujeto a las mismas leyes de descomposición y utilidad, y de repente hay horror. De repente hay asco. ¿Por qué? Porque creen que son diferentes. Especiales. Elegidos por algún dios o bendecidos por la conciencia como si eso los elevara por encima de la cadena alimentaria. Pero cuando abres un cerdo y abres un humano, los órganos son casi idénticos. El hígado filtra toxinas igual. Los intestinos procesan desperdicio igual. El corazón bombea sangre con el mismo músculo involuntario. La única diferencia está en sus cabezas, en esa ilusión preciosa de supremacía que se desvanece tan rápidamente cuando la carne está expuesta. No son diferentes. Solo son animales que aprendieron a cocinar a otros animales mientras pretenden que el acto mismo no los define como depredadores. Sarah había dejado de gritar hace aproximadamente una hora. Ahora estaba sentada en la silla de metal en el centro del garaje blanco, sus muñecas atadas con bridas plásticas al respaldo, sus tobillos asegurados a las patas de la silla. No había sido golpeada, no había sido tocada de manera inapropiada. Simplemente había sido colocada allí y dejada para procesar su situación. La persona frente a ella estaba organizando herramientas sobre una mesa de acero inoxidable con la precisión de un cirujano preparándose para una operación. Cuchillos de diferentes tamaños. Sierras. Ganchos. Contenedores plásticos grandes.
Todo perfectamente limpio, brillando bajo las luces fluorescentes. Por favor, Sara intentó de nuevo, su voz ronca de gritar. No sé qué quieres, pero podemos resolver esto. Puedo darte dinero, no necesito tu dinero. La voz era calmada, casi aburrida. No necesito nada de ti excepto tu comprensión. ¿Comprensión de qué? La figura finalmente se volteó hacia ella, y Sara pudo ver sus ojos por primera vez realmente. Normales. Completamente, aterradoramente normales. No salvajes, no locos. Solo, vacíos de una manera que era peor que cualquier emoción visible. De lo que realmente eres. Debajo de tu trabajo, tu apartamento ordenado, tus rutinas cuidadosas. Debajo de todo eso. La figura se acercó, estudiando a Sara como un entomólogo examinando un insecto pinchado. Has pasado toda tu vida construyendo estructuras. Control. Orden. Tratando de convencerte de que eres diferente, especial, más que solo un organismo temporal destinado a decaer. ¿Estás loco? ¿Lo estoy? ¿O simplemente soy honesto sobre lo que somos? La figura se inclinó más cerca. Esta noche, Sara, vas a ser más honesta de lo que has sido en tu vida. Cuando corte tu piel, cuando exponga lo que está debajo, finalmente serás real. No una actuación. No una fachada. Solo biología cruda. Las lágrimas corrían por el rostro de Sara ahora, silenciosas e incontrolables. Las otras mujeres. Rachel, Jennifer, Amanda, Lisa. ¿Las mataste? Los expuse a su verdad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Nada. Eso es lo que nadie entiende. Esto no es sobre venganza o ira o deseo sexual. Es sobre demostración. Sobre enseñanza. La figura regresó a la mesa, levantando un cuchillo y examinando su filo. Tu especie mata miles de millones de animales cada año. Los corta, los vende en piezas, los congela para conveniencia. Pero llámalo comida y de repente es aceptable. Dale un propósito y la brutalidad desaparece. Interesante, ¿no? Sara no respondió. Estaba tratando desesperadamente de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar. La silla estaba firmemente anclada al piso. Las bridas cortaban su piel pero no cedían. El garaje no tenía ventanas, ninguna salida visible excepto la puerta de metal por la que habían entrado. ¿Vas a preguntarte qué hago con los cuerpos?, continuó la figura, aún dando la espalda a Sara. ¿Cómo los desaparezco sin dejar evidencia? Es más simple de lo que imaginarías. El cuerpo humano, cuando se reduce a sus componentes, es notable en su solubilidad. Sara sintió que su estómago se revolvía. Dios mío. Hidróxido de sodio. Sosa cáustica. La misma sustancia que se usa para hacer jabón, para limpiar desagües. Caliéntala a temperatura suficiente, sumerge tejido orgánico, y el proceso de saponificación comienza. Proteínas y grasas se convierten en una solución jabonosa café. Huesos se vuelven frágiles como tiza después de unas horas. Todo se puede verter por un desagüe ordinario en pequeñas cantidades durante días. No queda nada. Ni ADN, ni dientes, ni evidencia forense. La figura finalmente se volteó, sosteniendo el cuchillo. Tu detective no pudo encontrar a las otras porque no hay nada que encontrar. Química básica aplicada a biología básica. Webb. Sara se aferró al nombre como un salvavidas. El detective Webb sabe sobre mí. Está investigando. Vendrá, el detective Webb está en licencia obligatoria, sin placa ni arma, considerado por su departamento como obsesivo y poco confiable. Incluso si reporta tu desaparición, será el quinto caso no relacionado de una adulta que eligió irse. No hay patrón. No hay depredador serial. Solo mujeres que decidieron comenzar nuevas vidas en otros lugares. La figura se acercó a Sara nuevamente. Lo dejé observarte, ¿sabes? Podría haberlo detenido en cualquier momento, pero era más interesante dejar que se consumiera tratando de salvarte. Ahora está roto, alcohólico, distanciado de su familia. He destruido su vida sin tocarlo siquiera. Elegante, ¿no crees? Sara finalmente lo entendió. No había escape. No había héroe viniendo a rescatarla. Esta persona había planeado todo meticulosamente, había estudiado cada ángulo, había convertido incluso la investigación de nuevo en parte del juego. Por favor, susurró, la última palabra que podía formar antes de que el terror cerrara completamente su garganta. SHH. La figura presionó un dedo contra los labios de Sara. No tengas miedo. El miedo es solo tu cuerpo reconociendo peligro, liberando adrenalina y cortisol. Respuestas químicas. Nada más profundo que eso.
Cuando comience, tu cerebro liberará endorfinas, tu propio suministro de opiáceos. Podrías incluso experimentar algo similar a la paz antes del final. El cuchillo se levantó, capturando la luz fluorescente. Ahora, dijo la voz con suavidad casi tierna, dejemos caer toda pretensión y veamos qué eres realmente. Webb recibió la notificación oficial el jueves por la tarde. Sarah Bellamy había sido reportada oficialmente como desaparecida después de 48 horas de no contacto. La investigación había sido asignada al detective Tom Richardson, un veterano competente que Webb respetaba pero que sabía no vería la conexión con los otros casos. Para entonces Webb había bebido la mitad de una botella de whisky y estaba sentado en su apartamento oscuro, las carpetas de casos esparcidas alrededor de él como evidencia acusatoria de cada falla. Su teléfono sonó. Rachel Chen de nuevo. ¿La han encontrado? No. Webb cerró los ojos. Y no la encontrarán. No de la manera que esperas. ¿Qué significa eso? Significa que tenía razón sobre todo y estaba equivocado sobre cómo detenerlo. Significa que Sarah probablemente esté muerta y que no hay cuerpo que recuperar porque este hijo de puta es demasiado inteligente para dejar evidencia. Silencio en la línea. Luego, ¿quién eres? ¿Eres realmente policía o solo otro loco? Ya no sé la respuesta a eso. Webb colgó. Se sirvió otro trago, observando cómo el líquido ambarino atrapaba la luz de la farola afuera de su ventana. Pensó en su hijo David, a quien no había visto en 3 meses. Pensó en su ex esposa Jennifer, quien le había advertido años atrás que este trabajo lo consumiría si lo dejaba. Pensó en 5 mujeres muertas que había fallado en salvar porque nadie había creído que necesitaban ser salvadas hasta que fue demasiado tarde. Su teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. Webb casi no contestó. Pero algo, tal vez instinto profesional o tal vez solo la necesidad desesperada de cualquier información, lo hizo responder. Detective Webb. La voz era educada, casi amistosa. He estado queriendo hablar contigo. Webb se enderezó, cada músculo tensándose. ¿Quién es? Alguien que aprecia tu dedicación. Tu pasión. La manera en que realmente ves el patrón cuando nadie más lo hace. Es admirable. ¿Dónde está Sarah Bellamy? Sarah está donde todas terminan. Siendo honestas consigo mismas por primera vez. Una pausa. No podrías haberla salvado, ¿sabes? Estaba decidido mucho antes de que comenzaras tu vigilancia amateur. Pero observarte intentar fue, entretenido. La rabia hirvió en el estómago de Webb, quemando a través de la niebla alcohólica. ¿Por qué llamar? ¿Para presumir? Para ofrecerte comprensión. Eres diferente de tus colegas. Realmente ves. Ves que los humanos son solo animales disfrazados de civilización. Por eso te consumes, porque ves la verdad pero todavía estás atrapado jugando según sus reglas. No soy como tú. No. Ambos estamos obsesionados. Ambos estamos aislados de conexiones humanas normales. Ambos hemos sacrificado todo por nuestro trabajo. La única diferencia es que yo soy honesto sobre lo que soy. Webb apretó el teléfono tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Te voy a encontrar. No lo harás. Pero aprecio la amenaza. Muestra carácter. La voz se suavizó. Última cosa, detective. Sarah te llamó en sus momentos finales. Quería que supieras que tenías razón. Que lo sentía por no escucharte. La línea se cortó. Webb se quedó sentado en la oscuridad, el teléfono aún presionado contra su oído, lágrimas corriendo por su rostro mientras el peso de 5 muertes se asentaba sobre sus hombros como una mortaja. Afuera, la ciudad continuaba funcionando. Personas viviendo sus vidas, comiendo sus cenas, durmiendo en sus camas. Ajenas al depredador entre ellos, al detective roto que había tratado de advertirlos, y a las 5 mujeres cuya única tumba era un drenaje de alcantarillado en algún lugar bajo las calles de Portland. La civilización, frágil y hermosa e irrevocablemente ignorante de cuán delgada era realmente la capa entre orden y caos.